Saludos amigos y amigas. Por fin hemos finalizado los conversatorios con los candidatos a la gobernación, el licenciado Juan Dalmau y el representante Jesús Manuel Ortiz. Durante los conversatorios nos dimos la oportunidad de presentar nuestras propuestas y escuchar sus programas de gobierno. Ahora, los invitamos que a través de la plataforma Facebook y YouTube de la Unión General de Trabajadores accedan al contenido que hemos preparado para nuestra matrícula y el público en general. Para tu información, antes de emitir un voto este 5 de noviembre. Edúcate, movilízate y vota. Voy a ser breve en mi introducción. Yo le comentaba hace un rato a su presidente, yo me siento en mi casa. Ustedes saben de la trayectoria histórica del partido al que yo pertenezco, al igual de los compromisos con los trabajadores, del Movimiento Victoria Ciudadana, con quienes tenemos en estos momentos una alianza. Y esa ha sido no solamente una trayectoria histórica, sino personal. En términos de los espacios que yo he ocupado, siempre ha habido una mano solidaria, amiga, en donde hemos colaborado con esfuerzos conjuntos para lograr las mejores condiciones de los trabajadores y trabajadoras que llevan sobre sus hombros tantos aspectos de nuestro entorno social, económico, sobre la salud, sobre la educación, etcétera. Así que estoy seguro que podremos tocar muchos de esos temas con sus preguntas. Pero solamente quiero colocar en el contexto lo siguiente. Estamos en tiempos distintos, en tiempos únicos. Eso requiere trabajo y requiere tener visión, ser osados y osadas. Lo que ha ocurrido en las pasadas elecciones, por ejemplo, donde Victoria Ciudadana obtuvo un 14% de los votos, el PIB un 14% de los votos, entre ambos un 28% de los votos, mientras el gobernador certificado obtuvo 33%. Cambió el paradigma de cómo históricamente se habían visto los procesos electorales en Puerto Rico. Eso nos impuso una responsabilidad en el PIB y Victoria Ciudadana para lanzar puentes, para establecer diálogos, tener consensos. Somos dos organizaciones distintas, pero que hicimos algo inimaginable, algo único, que es que siendo distintos sin renunciar a lo que somos, pudimos construir sobre consensos que nos unen. Eso es algo nuevo en la política puertorriqueña. Y tenemos, ¿verdad?, unos apoyos mutuos importantes que coloca una fuerza electoral como una fuerza de cambio, en donde realmente no se puede definir en estos momentos como antes si el que iba a ganar era rojo o era azul. Esta oportunidad histórica nos toca a todos, no solamente los que asumimos responsabilidades electorales, nos toca también a quienes vivimos, sufrimos y padecemos la consecuencia de 55 años de gobierno del bipartidismo. Por eso, para mí, este diálogo, esta conversación, este concepto de poder también escucharlos, intercambiar nuestras impresiones, para mí es válido. Porque al final del camino, esta alianza es una alianza no política, no electoral, es una alianza de país. Eso significa que nosotros tenemos el privilegio, todas y todos, de vivir y convivir en la misma casa, que es Puerto Rico. Y aunque han tratado de hacernos los pedazos, habemos muchos y muchas dispuestos a reconstruirla y hacerla para el bien, para que nos cobije a todos y a todas en equidad, dignidad y honor. Así que para mí es un placer estar con ustedes y estoy listo para recibir sus preguntas. Muchas gracias. Bien, nos dejó un 1.25 que lo tienes ahí a rescoldo. Para que tú veas. Para que ustedes vean que yo voy a ser un gobernador riguroso con las finanzas del país. Yo sé ahorrar. Seguimos, Juan. Vamos a empezar por el temita que nos atrae casi a todos aquí. Y es el tema de los derechos laborales. Sí. Para eso tenemos a un compañero que va a formular la pregunta. El compañero se llama José Arroyo y es de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, de ASEN. Sí, delegado de Servicios Quirúrgicos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a los compañeros. Como dijo Benjamín, vamos a dialogar sobre los derechos laborales. En marzo del 2023, el Tribunal de Distrito Federal declaró nula
la Ley 41 del 2022, y revirtió el derecho laboral puertorriqueño al que estaba vigente al verano del 22. Esto significó que todos los patronos volvieran a regirse según la Ley 4 del 2017, la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, la llamada reforma laboral. Pregunta, licenciado, de usted ser gobernador, ¿cómo usted espera hacer justicia a los miles de empleados del sector privado que han sido impactados por la llamada reforma laboral? En particular, la reducción de beneficios para acumular vacaciones, días por enfermedad, bono de Navidad y despido injustificado, entre otros. Pues mira, voy a hacer exactamente lo mismo que hice cuando era senador, tanto con la propuesta de la reforma laboral 1 como con la 2, que le voté en contra. Yo tengo un compromiso para derogar esa ley abusiva que tuvo incluso en sus inicios la idea de reducir las compensaciones de trabajadores que no tenían, ¿verdad?, la permanencia en sus empleos por el periodo probatorio y que tenía un impacto particularmente en jóvenes. Y pienso que, como usted señala, que ha habido una mentalidad muy torcida de cómo debe desarrollarse la economía. La economía se puede desarrollar mientras mejores condiciones laborales tiene el país. Yo recuerdo haber leído un ensayo que se titulaba La virtud del egoísmo. Ese ensayo lo escribió Ayn Rand. Ayn Rand es la que estableció filosóficamente la mentalidad del capitalismo salvaje en los Estados Unidos. Fue la promotora de las ideas de Alan Greenspan y todo lo que conllevó después el colapso de las propiedades en los Estados Unidos. Pero menciono ese ensayo porque ese ensayo básicamente tenía la siguiente tesis. Los que tienen dinero es porque tienen virtud. Los que tienen menos les corresponde trabajar porque tienen defectos, no son virtuosos. Por eso se llamaba el egoísmo de la virtud, que el que tiene virtud tiene el derecho de explotar a aquel que es percibido de no tener virtud porque no tiene capital. Cuando yo fui a ese debate de esa medida legislativa, le hablé de ese ensayo a los senadores y senadoras, porque hasta que nosotros no cambiemos el paradigma de que para ser un país próspero económicamente no tengamos mejores condiciones laborales. Usted mencionó vacaciones, mencionó enfermedad. Está el tema también del periodo de maternidad, incluir el periodo de paternidad también. Lo que tiene que ver las licencias para atender a familiares con enfermedades. Hago un paréntesis, ustedes saben, mi hijo Gabriel tuvo un padecimiento de cáncer y no había tal cosa como tener un espacio, una licencia, que aunque se la cargara en enfermedad era para cuidar a un pariente que estaba con una enfermedad catastrófica, nada de eso. Y particularmente en momentos donde demográficamente tenemos una población mayor de adultos mayores y por lo tanto nos toca a muchos cuidar de nuestros padres, nuestros abuelos. Así que yo creo, primero en derogar esa versión, pero voy más lejos. Yo creo que tenemos que retomar un nuevo modelo laboral que surja de un diálogo hacia un Puerto Rico próspero, pero que dignifique el trabajo, no solamente en salarios, en condiciones laborales, en que eso redunde en calidad de vida de quien produce para el país. No puede ser que haya personas que tienen un trabajo y apenas llegan a su casa con las responsabilidades que requiere. En muchas ocasiones jefas de familia que también tienen sus obligaciones con sus hijos y sus hijas y que básicamente no tienen calidad de vida. Tenemos que reconfigurar la manera en cómo hemos concebido las relaciones obrero-patronales y en ese sentido hay que escuchar a la clase trabajadora porque son los que están día a día de nuevo llevando sobre sus hombros la pesada carga del desarrollo del país.
A los derechos laborales. En esta ocasión nos acompaña Jacqueline López del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Disculpe un segundo, pero esta era de las compuestas. Esta es de la compuesta, pero creo que me cogí los 5 minutos para ti. Pero está bien, vamos a... Pero avísame para yo dividirlo. Sí, lo que pasa es que si me cogiste en baja ahí. Okay, Está bien. estoy informado. Está bien, no. Vamos a continuar. Avisa la compuesta. Buenas noches a todos los presentes. La premisa dice que la Ley 26 del 2017, conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, redujo importantes beneficios laborales en el sector público que fueron resultado de la negociación colectiva, tales como licencia de vacaciones, enfermedad, bono de Navidad, entre otras. Según el artículo 2.03, Declaración de Política Pública de la Ley 26, dice, en aras de lograr la consecución de los objetivos de la presente ley y hacerlo de la forma menos onerosa para nuestros empleados públicos, se establece que las disposiciones en los artículos 2.4 al 2.8, el 2.11 y el 2.18 serán de duración temporera y su vigencia cesará durante el próximo año fiscal luego de que el gobierno haya logrado un presupuesto balanceado y superado la crisis económica. La ley 26 está a consideración, entendemos que crea el justo balance entre los objetivos de cumplir con el plan fiscal certificado y el interés de preservar la justicia social que marcan las protecciones de los beneficios que reciben nuestros trabajadores en el sector público. La pregunta para usted sería, ¿usted estaría dispuesto a derogar la Ley 26 del 2017 para revertir los beneficios vigentes al estado del derecho anterior de la Ley del Cumplimiento con el Plan Fiscal? ¿Qué enmiendas propondría? ¿Cómo convencería a la Junta de Control Fiscal para aceptar esta legislación? Bueno, primero, fue una legislación hecha como traje a la medida para los designios de la Junta y su aspiración de convertirse en una agencia de cobro de los bonistas. Y por lo tanto, el condicionar beneficios de los trabajadores por un periodo de tiempo hasta que se pueda tener un presupuesto balanceado en el momento que esté y cómo decida la Junta, entonces que ustedes al año siguiente tendrían justicia, beneficios. Eso es una manera de realmente eliminarles beneficios a perpetuidad. Porque aquí el gobierno reclama que ha presentado unos presupuestos balanceados. La propia Junta ha dicho que no son balanceados. Los presentan balanceados, pero no resultan balanceados porque los cambian durante el año fiscal. Así que yo creo en restituir los beneficios de los trabajadores. Pero reconozco en su pregunta algo importante, que es el tema de la Junta de Control Fiscal. Cada vez que hay una propuesta, y ocurrirá en muchas de las que ustedes me van a hacer, vamos a chocar con la Junta de Control Fiscal. Lo cual anticipo lo siguiente, para otras preguntas poder hacer referencia a la de usted. Primero, yo voy a ser gobernador de los puertorriqueños, no de la Junta de Control Fiscal. Mi responsabilidad es con el pueblo de Puerto Rico. Y para atender el tema de la Junta de Control Fiscal tenemos que comprender que eso no es un tema jurídico, eso no es un tema judicial. La ley promesa está hecha como es. Es un tema político. Cuando digo político, es que la única manera que de la ley promesa se elimine la parte con respecto a la Junta de Control Fiscal es precisamente que convirtamos ese proyecto en un proyecto de país, que aglutinemos a todos los sectores en Puerto Rico, solamente los sectores políticos, los sectores sindicales, los sectores educativos, los sectores universitarios, los sectores religiosos, todos los sectores que nos estamos viendo de una forma u otra afectados por la Junta de Control Fiscal, y hacer un movimiento de país donde exijamos al Congreso acción, complementados con acciones desde la diáspora también, con acciones en los medios de comunicación en los Estados Unidos, acciones a nivel de foros internacionales, pero que se convierta en un proyecto específico. La ley promesa tiene unas protecciones con respecto a la quiebra de Puerto Rico. No teníamos cómo irnos a la quiebra, pero no tenían que imponernos una Junta de Control Fiscal. Y por lo tanto, los gobernadores que han pasado han visto eso como un tema, un trámite judicial.
¿Y qué va a decidir la juez? Es a favor de promesa, que es a favor de la Junta, está hecha para eso. No, lo que hay es que crearle una presión política en Washington al Congreso de que hay que eliminar la Junta para que seamos nosotros los que establezcamos la política pública dándole prioridad a lo que son nuestras necesidades de desarrollo económico, de justicia laboral. La ley promesa dispone que la Junta de Control Fiscal tenían que establecer un plan de desarrollo económico radicando informes anuales. ¿Saben cuántos han radicado? 0. Pero cada vez que viene legislación a favor de atención social, salarial, de salud, eso no se puede. Cuando es para proteger intereses económicos de los planes médicos privados, eso sí se puede, eso hay que protegerlo. O sea que yo creo que ese tiene que ser un proyecto esencial y un primer paso tiene que ser un reclamo de justicia a lo que son beneficios adquiridos por los trabajadores que eran derechos reconocidos y que se los quitaron de buenas a primeras. No quiero anticiparme a otra pregunta, yo sé que el tiempo apremia, pero oye, el contrato de Luma dicen que no se puede cancelar. Oye, pero cuando quisieron cancelar los contratos de los entendidos sindicales, bueno, es que las circunstancias obligaban a que quedaran en suspenso. Ustedes se fijan la doble vara, ¿verdad? Amenazaron con que no iban a cortar un día por semana si no hacían. Imagínate, sí, por eso, es una amenaza. Ok, seguimos. Hay un tema que a todos nos atañe y es la sensibilidad que se tiene que tener hacia las personas retiradas y adultos mayores. Voy a dejar que sea José Arroyo el que nos traiga esa pregunta sobre este sector tan importante en Puerto Rico. Sobre el tema del sistema de retiro y servicios para adultos mayores. La Junta de Control Fiscal fue al Tribunal Federal para solicitar la anulación de la Ley 7 del 2021, conocida como la Ley de Retiro Digno. Su posición siempre ha sido que esta ley era significativamente inconsistente con el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico. Como todos conocen, estos recortes redujeron entre un 35 a un 45% el beneficio contraído, por lo cual las pensiones fueron afectadas significativamente, provocando más precariedad en los jubilados. Pregunta, licenciado, ¿qué planes implementaría para revertir los recortes a las pensiones del gobierno central y corporaciones públicas? Esa es una. Y en caso de no tener un plan concreto, ¿usted estaría dispuesto a aprobar nuevamente la Ley de Retiro Digno, Ley número 7 del 21, que buscaba aumentar las pensiones, entre otros beneficios? Mira, yo he estado conversando con distintos sectores de jubilados. Primero está ¿verdad? Lo que era el lenguaje original para garantizar el retiro digno. Igualmente hay una propuesta que es la propuesta para proteger el poder adquisitivo de los pensionados, que fue una propuesta que trabajó Denis Márquez en la Cámara de Representantes, María de Lourdes Santiago en el Senado, y que era también para garantizar, ¿verdad?, al sector de los pensionados sus pensiones y garantizarle unos ingresos posteriores después de una inyección inicial de fondos. Ese proyecto lo vetó el gobernador Pierluisi. Yo apoyo iniciativas que estén dirigidas para proteger las pensiones de todos y todas los jubilados, porque son ellos y ellas los que trabajaron, sudaron con la expectativa y la esperanza de que en un momento en sus vidas podrían tener una calidad de vida y no ser condenados a pobreza extrema. Así que la respuesta es que tenemos que dar los pasos, ya sea bajo retiro digno como se concibió anteriormente, ya sea mediante algún mecanismo, y cómo combatir pretensiones de la Junta. La Junta siempre ha dicho, además de la respuesta que le di a la compañera, pero la Junta siempre ha dicho que después de que no tenga un impacto fiscal negativo, bueno, pues en ese sentido se pueden adoptar políticas públicas. Y yo estoy convencido de que nosotros en Puerto Rico podemos hacer unos ahorros significativos con respecto a gastos que se realizan por parte del gobierno de Puerto Rico. Les doy un ejemplo.
Creo que el gobierno no debe gastar $262,000 en un contrato de servicios a un contratista que es el tesorero de una candidata a la gobernación, pero que lo están acomodando para financiarle con fondos públicos, en este caso en el contexto del Departamento de Educación. No es el único. Ustedes saben cómo el presupuesto del país se malgasta mientras hay quienes trabajan o trabajaron y no se les hace esa justicia. Así que se pueden dar los pasos en comunicación con ustedes y con los legisladores y legisladoras que formemos parte de la alianza, que busquemos la manera de que se restituya y que la Junta no sea un obstáculo. Los enfrentamos o con sus propios argumentos o lo que pienso yo será el escenario final, que es un proyecto de país para que haya un cambio con respecto a la ley promesa. Y lo podemos lograr como lo logramos en Vieques, como lo logramos en el verano del 19, como lo logramos después del huracán María. Cuando los puertorriqueños y puertorriqueñas nos tenemos nosotros, nos protegemos nosotros, nos ponemos de pie, nosotros somos capaces de hacer lo imposible. Gracias. Otro problema que nos impacta sobre todo a los jóvenes de Puerto Rico es la falta de vivienda asequible. Vamos a dar que Brenda Liz Andino nos haga esa pregunta. Son dos preguntas, creo. Si son dos preguntas, las hacemos corridas. Buenas noches. La firma de consultores de estudios técnicos incorporados en el 2023 informó que todavía persiste un problema serio en la asequibilidad de vivienda en la isla por los altos intereses y el aumento del costo de materiales en el índice de asequibilidad de la vivienda. El alto costo de las viviendas en los casos de las nuevas construcciones, así como los altos intereses de las hipotecas, son las razones principales para que las familias trabajadoras con ingresos módicos no puedan adquirir su hogar. Mi pregunta es, usted como gobernador, ¿qué propone para lograr que las familias trabajadoras de clase media puedan poseer un hogar a precios asequibles en la búsqueda de lograr más vivienda de interés social? ¿Usted estaría dispuesto a apoyar a organizaciones sin fines de lucros, como por ejemplo fundadores de hogares, para que desarrollen oportunidades de vivienda? ¿Es compuesta? Pero es usted misma. Super cool. Estaba esperando el cue. Ok, vamos. Ve que nosotros juntos enderezamos este país. Mire, yo creo que con respecto a la crisis de vivienda en Puerto Rico hay muchísimas cosas que están al alcance de la mano. Número uno, el problema de cómo han subido los precios que hacen las viviendas inaccesibles económicamente. Eso tiene su causa por la Ley 22. Hay que eliminar la Ley 22 y ese es mi compromiso. Eso ha elevado el costo de vivienda en Puerto Rico y es a base de unos extranjeros que compran propiedades, que no pagan contribuciones en Puerto Rico, no pagan contribuciones federales, no tienen requisitos para crear empleo, no inyectan dinero a la economía. Luego de que compran esas propiedades, las hacen para hacerlas de más altos costos para alquiler o para lo que es ¿verdad? El arrendamiento o la venta. Creo en la eliminación de la Ley 22. En segundo lugar, hay que regular los alquileres a corto plazo, porque los alquileres a corto plazo están por la libre y yo puedo comprender que eso es parte de un negocio que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que tengan dos propiedades lo puedan hacer. Pero hay que regularlos porque ha tenido también el impacto de encarecer las rentas y de afectar la convivencia social en comunidades. Porque cuando usted vive en un condominio donde viven adultos mayores y el apartamento de al lado es de alquilar a corto plazo y se lo alquilan a cualquiera por 2 o 3 días y lo que hay al lado es un alboroto y lo que entra y sale amenaza la seguridad de la gente, eso hay que regularlo, no puede ser así. Así que eso afecta también el tema de los precios, pero lo principal es lo siguiente. Aquí se aprobaron en Puerto Rico 92,000 millones de dólares del Fondo CDBG de reconstrucción, de lo cual se ha usado una fracción. Parte del propósito del dinero de reconstrucción tiene que enfatizar una parte importante en revitalizar cascos urbanos, que es una huella de cemento que ya tenemos ahí, pero en Puerto Rico hay cerca
de 22% de las propiedades que están abandonadas o en ruinas. Después de María, 1 de cada 3 casas estaba abandonada o destruida. Y no ha habido un esfuerzo de revitalización como proyecto. Eso permitiría que por ejemplo, revitalización de cascos urbanos permita que personas tengan acceso no solamente a vivienda, sino a establecer comercio y vida en esos cascos urbanos, evitando el desparramamiento de las comunidades hacia las afueras de los pueblos, impactando a su vez terrenos que pueden ser o para reservas naturales o agrícolas o simplemente para la protección ambiental. Así que en esas 3 medidas se puede atender y hacer accesible, también con subsidios necesarios, el acceso a vivienda, que como usted señaló, afecta a trabajadores, a trabajadoras, a gente joven, adultos mayores, y francamente es que no hay manera. Voy a hacer esto como un poco anecdótico, pero fue así. Yo estoy saliendo, me acuerdo si era Canóvana, Carolina, por ahí, y veo el anuncio de unas propiedades que eran estos walk-ups. Y era un gran anuncio, venta de apartamentos, comienzan en los bajos 400,000. Y especial. Y yo miré, yo dije, podías ofrecérmelo en los altos 400,000, tampoco podría, ni bajo ni alto. Eso es una, ¿verdad? Es una manera de decir, no, muchachos, cualquiera. El nivel de los costos de vivienda se ha salido de control, lo cual ha llevado a muchas personas, no solamente a la migración, sino lo que tiene que ver incluso al sinhogarismo. Es un problema real. Así que muchas gracias por su pregunta. Licenciado, esta es una unión muy diversa, pero tenemos sobre 3,000 y pico de trabajadores de la salud. Yo le diría que una tercera parte de nuestros miembros son empleados de la salud en el sector privado y en el sector público. Así que el tema de la salud nos viene muy de cerca. Nosotros estamos empeñados en promover hasta el último día el sistema universal de salud y queremos hacerle 2 preguntas sobre ese sistema, pero ahí sí que la vamos a dividir. Okay. La primera la va a traer Limari, contesta el compañero, le voy a dar 2 minutos y medio. Muy bien, ya. Ahora voy a aplicar, ahora voy cejando. Y mano entonces, dura, de la buena. No, siempre hay flexibilidad. Flexibilidad. Y luego entonces vamos a dejar que la otra compañera, Edith, tenga la segunda parte. Muy bien. Con el tema sobre el Sistema Universal de Salud. El sistema de salud en Puerto Rico atraviesa por una crisis sin precedentes. Falta de integración de servicios, fuga de talentos altamente cualificados, poca o ninguna fiscalización de los planes médicos y un número significativo de personas sin ninguna cubierta médica, entre otros. Según el Consejo Multisectorial de la Salud, de la cual la UGT es miembro, propone la creación de un sistema universal de salud como mecanismo para solucionar la crisis en la prestación y financiamiento de estos servicios. Usted como gobernador, ¿estaría dispuesto a desarrollar un plan piloto en alguna región para probar la efectividad del sistema universal de salud con un pagador único en alguna de las regiones del país? La respuesta es que sí, pero voy más allá. Yo no creo que hace falta un plan piloto. De hecho, ya tenemos planes pilotos. Medicare, que es un programa federal, es un plan piloto. Veterano, que también es federal, es un plan piloto. Son servicios que presta el gobierno. Los centros 330, en un sentido, para las personas que no tienen planes médicos, dan servicios, es otro plan piloto. Yo creo que debemos dar los pasos decisivos para establecer la transición hacia un plan de salud universal, punto. Puerto Rico tiene un presupuesto consolidado en salud de 6.6 billones de dólares. Eso es más presupuesto que algunos presupuestos de países. Sin embargo, menos acceso y todo lo que usted describió, para yo no ser repetitivo. Por lo tanto, ese sistema de salud tiene que administrar las asignaciones federales, las estatales, las primas que pagan, ¿verdad?, los individuos, los patronos, y que se saquen del medio a las aseguradoras privadas. Que haya un único y principal pagador
pero que esa junta de gobierno de ese plan de salud universal sea compuesta por quienes son los actores de la salud. Es decir, enfermera, médico, hospitales, laboratorio, farmacia, pacientes víctimas de impericia médica. Es decir, y que a base de un sistema de estudio actuarial se establezcan los modos y fórmulas de pago para el proveedor de servicio a base de ese plan de salud universal. Así que lo podemos hacer. Yo radiqué un proyecto de ley el cuatrienio pasado, se radicó otro este cuatrienio por María de Lourdes Santiago de Nismarque. Lo trabajamos con, ¿verdad?, con profesionales de salud pública y es lograble. Hay que dar unos pasos porque es una transición, pero es lograble. Y yo creo que esa es la dirección que debemos dirigirnos. Coincido con la visión que ustedes tienen. Gracias. Buenas noches a todos. Una gran cantidad de profesionales de la salud se ven obligados a emigrar en búsqueda de mejores condiciones de empleo y calidad de vida. Usted como gobernador, ¿cuáles serían sus propuestas para evitar esta fuga de talento y la reducción en los servicios que ofrecen estos profesionales? Mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales, mayor competitividad con respecto a lo que somos para ofrecer servicios de salud en términos de si tú estudias enfermería, si tú estudias, porque todo el mundo habla de los médicos, pero enfermería o técnicos, ¿verdad?, de salud, y tú tienes unas deudas de tus estudios, que te puedan pagar esas deudas como un estímulo para que te quedes o para que regreses de donde estás estudiando. Si eres una persona que no tienes deudas, que por lo menos te paguen unos subsidios adicionales, que las horas extras sean excepcionales y no una imposición de doble turno que ha tenido el efecto del burnout en muchos servidores de la salud en Puerto Rico. Que se controle ese tipo de abuso que tienen, ¿verdad?, con nuestros servidores de la salud. Yo creo que cuando tú quieres ser competitivo, tú tienes que crear las condiciones para que incluso ese servicio se convierta en un atractivo para los que están estudiando de cara al futuro ser parte e ir aumentando la plantilla de enfermeras, técnicos, médicos. Pero los médicos no tienen un problema con respecto a sus condiciones laborales, tienen un problema en términos de su tratamiento con los planes médicos, pero los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud tienen problemas con sus condiciones laborales. Y por lo tanto, eso requiere que se le dé mejor trato para ser competitivo, atraer nuevo talento y que se quede el que está ya preparado. Bueno. Sí, proseguimos. Hablando de los derechos de la mujer, en años recientes la fuerza laboral se ha distribuido de manera casi equitativa, un 51% hombres y un 49% de mujeres según Censo 2022. Sin embargo, la mujer sigue siendo el sector con salarios más bajos, de mayor discrimen por género y precarias condiciones de trabajo, sobre todo las mujeres que son madres solteras y jefes de familia. Mi pregunta sería, ¿qué propone su plan de gobierno para brindar oportunidades de empleo al sector de la mujer, en especial a las madres solteras que son jefes de familia? Yo creo en el principio de igual trabajo, igual paga. Con respecto a la ejecución laboral, creo que en cuanto al reclutamiento, creo en el criterio del mérito. Ahora, eso suena bien y deben haberlo escuchado de otras personas. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que aquí tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias para el sector privado y el público. Cuando incurren en discrimen por razón de género, por pertenecer a la comunidad LGBTQ+, por ser afrodescendientes. Es decir, para eso yo propongo crear un departamento de derechos humanos que está compuesto por unas defensorías, eliminando unas procuradurías que, como ustedes saben, se han convertido más bien en guaridas de los amigos, de los partidos políticos, etcétera. Que esas defensorías respondan a las comunidades que van a estar defendiendo, y una de ellas es la Defensoría de Asuntos de la Mujer. Y una vez se establezca la política pública, igual trabajo, igual paga,
el que no responda va a tener que responder ante esa defensoría y tiene que haber consecuencias, ya sea funcionario público o ya sea del sector privado, y darle asistencia legal al trabajador que está haciendo, o la trabajadora en este caso, el reclamo. Sobre las madres solteras, accesibilidad a cuidos. El tener la oportunidad de poder realizar su labor sin la presión de que además no tiene ese cuidado, y ese cuidado en ocasiones en las mismas horas, pero hay trabajos como en la salud que los horarios varían y hay que tener accesibilidad. Uno de los planteamientos que yo tengo en el programa de gobierno es los centros de cuidado intergeneracionales, en donde hay centros de cuidado para adultos mayores puedan también interactuar siendo centros de cuidado de niños y jóvenes, porque eso crea primero, un desarrollo, adultos mayores leyéndole a niños, a niñas, explicándole experiencias, explicándoles historias de dónde vienen, les ayuda a los adultos mayores a mejorar sus capacidades cognitivas porque están interactuando con generaciones más jóvenes. Y ese sí es un plan piloto que tenemos en el programa de gobierno que ha funcionado en otras jurisdicciones y es lo que queremos que se pueda ir implementando. Pero hay que darle la mano porque la jefa de familia, para mí, dentro de todos los renglones, es el más dado por sentado. Porque en ocasiones son jefas de familia, les llaman madres solteras, pero realmente no solamente son jefas de familia, a veces si tienen a su mamá o a su papá enfermo, tienen que bregar con sus hijos y con su familiar enfermo. Y eso es una carga inhumana para también esperar que sea trabajadora, que sea cuidadora, que sea maestra, educadora, tutora. Esa es una condición de explotación que nosotros no podemos aceptar. Así que ese sería mi compromiso. Muchas gracias. Una pregunta de seguimiento. Vamos a pedirle a Limari Agosto de ASEN que tenga la palabra congelación. El mismo tema de la mujer, pero otra pregunta. Uno. El economista José Caraballo Cueto, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, sostuvo que la desigualdad económica en el país aumentó a más de 0.55% a causa de los impuestos y subsidios regresivos en un país donde las mujeres encabezan las estadísticas de pobreza, especialmente las más jóvenes. Usted, como gobernador, ¿estaría dispuesto a aprobar legislación para aumentar las licencias por maternidad, lactancia y visitas a las escuelas y o servicios de cuidado a hijos para madres que son trabajadoras? Sí, de hecho, déjame decirle lo siguiente. En términos económicos, parte de lo que usted plantea, yo había presentado legislación, incluso en el caso de la imposición del IVU sobre unos productos. Esto fue lo que yo planteé en el programa que hicieron en el Canal 4, que es la idea de lo que llaman el impuesto rosado. Es decir, las mujeres tienen que pagar unos artículos para higiene personal, para lo que son, ¿verdad? Maquinarias para extraerse leche materna, etcétera. Y eso no está contemplado, esa exención del pago de artículos que tienen que ver por su condición, digo, no lo digo condición en el más sentido, por la realidad, son mujeres, porque son mujeres, y se les está penalizando por algo que yo no tengo que pagar. Y esa propuesta sería también para aliviar esa carga económica. En términos del IVU en general, hay que examinar porque aunque hay una parte del IVU comprometido con el pago de COFINA, hay una parte del IVU que no lo está. Y si nosotros logramos equiparar a un sistema contributivo que sea progresivo, no regresivo, es decir, impacta más al más pobre o a la más pobre que a otros, o sea, si yo compro esta botella a $1 y me cobran 11 centavos de IVU, no tiene el mismo impacto en el bolsillo de un trabajador que si la compra Richard Carrión. Están pagando los mismos impuestos, pero como que los ingresos son distintos. Por lo tanto, un sistema progresivo hace un balance con respecto a capacidad económica versus lo que es la responsabilidad de pago. Así que son varias medidas que se pueden tomar sobre el tema particular de la mujer. Gracias. Vamos a dar un tema que a todos nos indigna. Solamente doy la palabra corrupción. Y se ha convertido en una norma
lamentablemente, en algunas esferas públicas, los actos de corrupción a nivel municipal, a nivel del gobierno central. Así que vamos a dejar que Daniel López del Departamento de Corrección y Rehabilitación nos tenga la pregunta sobre este tema tan difícil para Puerto Rico. Buenas noches a todos, licenciado. Saludos. El tema de la seguridad es un tema de interés para gran sector del pueblo, sobre todo ante el alza de los crímenes, delitos graves, feminicidio, uso de sustancias controladas, corrupción, abuso a la niñez, adultos mayores, asesinatos, robos, entre otros. Para controlar este problema social, que es un problema social, es imperativo tomar acción de a corto plazo, pero sobre todo desarrollar una política pública que atienda las causas de raíz del problema. Para poder atender la corrupción, gubernamentalmente, en diversos niveles del gobierno, su administración crearía un sistema más riguroso para prevenir los actos de corrupción mediante auditorías rutinarias, para encauzar a tiempo a los responsables con penas más severas que contemple la obligación de restituir el dinero apropiado ilegalmente y no volverlos a contratar en el gobierno como ha pasado. La respuesta a eso es sí, pero voy a elaborar en otras cosas. Adicional a que yo apoyo lo que tú mencionaste, yo creo que es importante, primero, limitar enormemente lo que es el inversionismo político. Yo hago una actividad económica y con suerte puedo recoger una cantidad ínfima de dinero de aportaciones de gente que me da. Pero hay una candidata que puede hacer una cena en un hotel el día que medio millón de puertorriqueños y puertorriqueñas no tenían energía eléctrica y recoge 1.8 millones de dólares. Y si me dicen que lo recogieron peseta a peseta, me dicen dónde queda ese semáforo. Entonces, ese es el germen de la corrupción. Una vez tú comprometes tu conciencia a ese nivel de capacidad económica, a quien luego tú sientes le debes la elección porque pusiste todos esos anuncios, esos rótulos, esas guaguas de sonido, bueno, pues tú sabes que quien va a gobernar es quien le dio el dinero, no a quien se eligió. Así que hay que limitar eso. Lo otro, rápidamente, nombrar un fiscal de la ética gubernamental de manera que de la Oficina de Ética Gubernamental se puedan radicar acusaciones directamente contra funcionarios y que tengan las consecuencias que tú describiste, que lo tenía mi programa de gobierno también la vez pasada. Lo otro es, y esto es fundamental, no quiero pasarme mucho del tiempo, pero esto es bien importante, nuestro sistema de justicia, entiéndase tribunales para ser jueces o fiscales para ser fiscales, depende de que te nombre un gobernador y te apruebe un senado. Eso significa que los jueces y fiscales en Puerto Rico se deben a las ramas políticas. Entonces, ¿quién va a ejercer criterio independiente al momento de acusar, investigar o de juzgar a funcionarios que incurren en corrupción? En cualquier nivel, no hablo yo de los titulares, en cualquier nivel, cuando está en juego su renominación o su ascenso. Entonces, eso tiene un efecto inhibitorio. Yo creo en establecer unos institutos especializados después de que tú eres abogado, eres licenciado, tú tomas unos cursos especiales, tú tienes que tener una experiencia litigando en sala, no una experiencia en un escritorio. Y tener herramientas para que los mejores que salgan y las mejores que salgan sean nombrados jueces y fiscales, no que sean las ramas políticas. Muchas gracias. Vamos a saltar un poquito el orden de la pregunta. No te preocupes. ¿O tú tienes ahora una pregunta adicional? Ok. Vas a aclarar la Voy a pregunta. hacer una pregunta adicional a lo que me contestó, Ok, está bien, a lo que muy ya el bien. compañero. ¿Piensa usted que esa es la verdadera persecución política? Lo que no pueden, cuando no se puede juzgar a esas personas adecuadamente. Usted dice a los nombramientos. Sí, yo no tengo duda. Mira, te voy a hacer esta anécdota. El cuatrienio pasado, yo era senador. Después de las elecciones, que el PNP perdió el control de la Asamblea Legislativa, ya no iban a tener el control del Senado. Wanda Vázquez convocó una extraordinaria con más de 100 nombramientos. Eran 117, 113, si mal no recuerdo. De los cuales en esa extraordinaria, después de las elecciones, sabiendo que no tenían el control para hacer los nombramientos que querían, cerca de 90 y pico fueron aprobados. No hubo vistas públicas, no hubo...
era acomodando gente que estaban o en la legislatura o en el municipio a posiciones de fiscales, de jueces, de corporaciones, de juntas de gobierno. Eso afecta a la gobernanza del país, no solamente por el acto de corrupción de nombrar a alguien que no tenga los méritos, es que luego no va a ejecutar en la función que es necesaria para el pueblo de Puerto Rico. Así que hay un elemento también de que en lugar de utilizar un criterio de quién se lo merece y quién puede servirte mejor, termina siendo no solamente quien no se lo merece, sino el que no te sirve del todo. Bueno, gracias a usted. El otro tópico que vamos a discutir es desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo amigable. Para nosotros hay muchas palabras para decir lo mismo, pero tiene que ser un desarrollo que tenga en cuenta al ser humano y al ambiente, no un desarrollo tóxico. Con la pregunta y la premisa, compañero Pedro Vargas, de ASEN. Licenciado Dalmau, ante el panorama internacional de que más de 147 países han establecido el impuesto mínimo global de un 15% a las corporaciones foráneas que generan sobre 750 millones de ingresos en su país, y sobre la posible, ¿verdad?, implementación de esta medida en Puerto Rico, pregunto, si usted fuera electo gobernador, ¿estaría dispuesto a implantar para financiar proyectos de desarrollo económico y fomentar la creación de empleos con mejores salarios y condiciones laborales al impuesto mínimo global? Además, ¿cuál sería la política de su administración sobre el desarrollo económico sustentable en relación al medio ambiente y a los derechos laborales? Por fin. No, es el primer encuentro que yo tengo que en lugar de yo tener que traer el tema, alguien trae sobre la mesa el tema del impuesto global del 15%. Yo he tenido que traerlo, es la primera vez, así que gracias, porque significa que aquí hay conciencia de lo que está por delante. El impuesto global, como saben, y para quienes nos vean en la grabación, se trata de un entendido de 140 países, que incluye a los Estados Unidos y que básicamente busca evitar lo que es la evasión contributiva. Antes yo tenía una subsidiaria de una matriz, una empresa grande que abre otras empresas en otros países, y si estaba en Puerto Rico y pagaba mucho en Puerto Rico, movía ese capital para otro país y allá no pagaba tanto. Es decir, estaban evadiendo pagar. Pues llegó un entendido. El entendido es sencillo. Vas a pagar 15%. La pregunta es ¿dónde? Pero lo vas a pagar. Eso requiere legislación. Si en Puerto Rico no se legisla para cobrarle un 15% a esas empresas subsidiarias ubicadas aquí del extranjero, si no lo hacemos, lo van a pagar o lo pagan en su país de origen si legislan en los Estados Unidos, pero es peor. Si en Estados Unidos no legislan, lo van a pagar en cualquier otra jurisdicción cercana donde tengan subsidiarias, que puede ser desde Islas Vírgenes hasta España, hasta Irlanda, pero vas a pagar el 15%. Entonces, yo lo que propongo es imponer el 15%, vamos a tener un ingreso de cerca de 3,000 millones de dólares. Ese ingreso permite ofrecerle a esas empresas beneficios no contributivos, adiestramiento de mano de obra, lo que es expansión de infraestructura, etcétera. Pero ese dinero también se puede utilizar para mayor justicia para empleados y también para lo que es reducir las contribuciones de las corporaciones puertorriqueñas, del empresario puertorriqueño, que con más dinero en el bolsillo puede crear más empleo, puede abrir más negocios. Es un efecto de, ¿verdad?, de dominó. Y por lo tanto aquí eso no se está hablando, con excepción de hoy por fin usted me habló del medio ambiente. Rápidamente, yo creo que el medio ambiente es una parte fundamental que no es ajeno al desarrollo como se le concibe en Puerto Rico, porque el desarrollo ha tenido una definición perversa cuando quieren destruir el desarrollo. Si tú quieres proteger el ambiente, tú lo que pasa es que te opones al desarrollo. Se puede desarrollar de forma balanceada. Yo creo en la protección de los terrenos agrícolas y las designaciones correspondientes para que se fortalezca la agricultura.
En segundo lugar, lo trabajé como senador. En segundo lugar, lo que son las reservas naturales también. Y creo que con la política de revitalización de los cascos urbanos nos permite también evitar el desparramamiento urbano en las afueras. Pero hay un tema que toco rápidamente, porque era una pregunta compuesta, pero es casi un catálogo. Tú no me definiste compuesta. Falta otra. Falta otra, me voy rápido. Pero también es importante que ante la crisis climática tengamos conciencia de que hay que establecer una moratoria en la construcción en la zona del litoral, en las costas, y hacer una nueva ley de costas con una nueva zona marítimo terrestre, porque no solamente es que se ha ido comiendo el mar las estructuras que están cercanas, es que además con el tema de la ley 22 y la licencia de aquí, haz primero y pide permiso después o pide perdón después, ya están a nivel de estar sembrando pilotes en el mar. Y eso tiene también que tener consecuencias. Hay que tener consecuencias con reacción a lo que es la violación de derechos ambientales. La segunda. Bueno, con respecto al Código de Incentivos de Puerto Rico, ¿cómo su administración llevaría a cabo la fiscalización de decretos contributivos otorgados mediante la ley de 60 de 2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, para minimizar los incentivos riesgosos que históricamente han resultado en pérdidas? Pregunta: ¿está de acuerdo en fomentar mediante la medición eficaz y continua de los costos y beneficios de los incentivos que se otorgan para poder determinar el efectivo que se invierte vis a vis lo que se recibe del fisco? Sí, pero como en estas cosas no quiero que se queden con la idea de que él dice que sí porque sabe que... Yo trabajé el cuatrienio pasado y lo he trabajado para este programa de gobierno, un tema que era que le solicité a Hacienda que me hiciera llegar a mí como senador la información de los decretos y exenciones que estaba dando el Departamento de Hacienda, los contratos que tenía, con qué empresas, cuánto era el decreto y cuántos empleos o inyección económica habían hecho con respecto a ese decreto. O sea, tú me prometes que vas a crear 500 empleos, yo te doy unas exenciones, y aquí lo que ha pasado es que una vez se firma el decreto, tú cogiste las exenciones y yo nunca te pido cuenta de los 500 empleos. Y en efecto, las respuestas de Hacienda es que no tenían esa información. Resultó después que las tenían en unas cajas, no las habían digitalizado. Pero el saldo de la investigación es que nosotros perdemos en lo que usted ha dicho, que es lo de retorno de inversión a base de esos criterios y eso. Nosotros perdemos $21,000 millones al año. Ese es el presupuesto del país. Eso lo perdemos en lo que se llama el gasto tributario, lo que no cobramos. Yo creo que hay que otorgar exenciones y créditos. Hay ocasiones que organizaciones sin fines de lucro que hacen un rol social tienen que tener unas exenciones o, ¿verdad?, algún tipo de movilidad económica, pero tiene que haber métricas de cumplimiento y tiene que haber fiscalización. Lo que prometiste lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo, se te elimina el decreto y se mueve uno hacia otro lado. Pero yo creo que se ha fallado enormemente en mantener una fiscalización adecuada con los decretos que se dan a dos manos. Porque aquí hay decretos de verdad, muchos. Y sin embargo, no hay la fiscalización correspondiente. Y si queremos un modelo de desarrollo económico balanceado, yo creo que tenemos que empezar con tener las estadísticas precisas para poder establecer las políticas públicas necesarias. Muchas gracias. Por lo malo es el tema del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Genera y Luma. Vamos a ver, compañero José Arroyo, que nos haga una pregunta sobre este particular. Fíjate, de ese tema no me preguntan. Sí, haga rápido. Esa pregunta tiene que... Es un tema muy controversial, sí. Los legisladores del PIB presentaron una resolución concurrente proponiendo un nuevo proyecto que rescate la producción energética como un servicio público, con una transición adecuada a la producción de energía renovable. La idea es crear una nueva corporación pública que de verdad sepa manejar la electricidad
ante la negligencia crasa de los privatizadores, que ya sabemos que es Luma y Genera, y que han creado una crisis energética donde han dejado a comercios y a hogares sin energía por periodos prolongados de horas y hasta de días. Y creo que es un tema muy medular para también el desarrollo económico de un país. Pregunta, licenciado, usted como gobernador de salir electo, ¿cómo implementaría este plan? ¿Y cuánto sería el tiempo aproximado de esta transición? ¿Qué ocurriría con los empleados de la pasada Autoridad de Energía Eléctrica, que es bien importante, ¿verdad? Los empleos de esos trabajadores, que por virtud de la Ley 8 del 2017, hoy trabajan en diversas agencias y corporaciones públicas. Y importante añadir la importancia del desarrollo económico de un país, que es su sistema energético. Yo veo el acceso al sistema energético como un derecho humano. Así lo ha definido en las Naciones Unidas, porque se da tal tema de calidad de vida, acceso a suministros alimentarios, acceso a salud, acceso a educación, acceso a desarrollo económico, como usted dice. Y por lo tanto, yo no creo y me opuse a la ley que abrió la puerta para la privatización de nuestro sistema, tanto de transmisión y de mantenimiento, como también lo que tiene que ver con la generación. Yo creo que, no creo, se puede cancelar el contrato y ese es mi compromiso. ¿Qué ocurriría luego? Según el propio contrato, se inicia un proceso de transición inmediatamente. En ese proceso de transición, Luma no puede marcharse porque tiene que asegurarse que en esa transición el país funcione y siga trabajando la energía eléctrica. Y que hay gente que piensa que si se cancela el contrato apagan un interruptor y nos quedamos sin luz. No es así. Es igual que si se fuera a Aerostar del aeropuerto, no pueden trancar el aeropuerto y no aterriza ningún avión. Se da un proceso mediante el cual, como decía el proyecto de Denis Márquez y María de Lourdes Santiago, va a haber un cuerpo que va a establecer la estructura de una nueva gobernanza y ese cuerpo va a estar compuesto por expertos energéticos del recinto universitario de Mayagüez o de otras entidades académicas, por jubilados de energía eléctrica que tienen conocimiento, con personas del sector de los economistas en Puerto Rico, con sectores que son los consumidores del sistema, residenciales, comerciales, industriales, hospitales, etcétera, salud. Y que además tengamos expertos en quiebra que hayan trabajado la ley promesa. Eso crea un balance con respecto a establecer una nueva estructura. Sobre el reclutamiento, sobre el reclutamiento, la composición de esa nueva corporación pública tiene que ser democrática, despolitizada, por méritos, porque lo que fastidió y nos llevó a la quiebra nuestro sistema energético, que era un ejemplo en el mundo, fue la politización partidista, que si energéticos progresistas, que si energéticos populares, que si tú no me aportas, yo no te nombro, que si te llamó el senador tal porque tiene un sobrino que lo nombras acá. Y convirtieron eso en una guarida política partidista y al presupuesto lo usaron en lugar de para fortalecer el sistema energético y darle mantenimiento para otros propósitos. Así que esa independencia necesaria tenemos que protegerla en manos de los expertos que no estén controlados por el gobierno. Okay. Sí, el tema que vamos a tratar ahora es un tema redundante en nuestra historia de Puerto Rico, es importantísimo, pero ha sido muy reiterado y maltratado desde mi punto de vista, y el tema del estatus político. Así que sobre ese tema, que dicho sea de paso, en este evento electoral, una de las papeletas es sobre el estatus político, por eso son 5 papeletas, una de ellas es esa. Esa pregunta pues la va a formular Ada Cruz Dylan, y entonces ahí mismo hacemos una segunda pregunta, el compañero que está a mi diestra acá, el compañero, tu nombre ahora, fíjate, José Arroyo, para entonces hacer la pregunta relacionada a esa condición de estatus que es la Junta de Control Fiscal.
fiscal. Sí, esa misma. Y el hombre entonces hace la última pregunta y ahí cerramos. Ok, Ahí cerramos. perfecto. Con eso cerramos, compañero. Ok, bueno, muy buenas noches, licenciado. Este próximo 5 de noviembre, junto a las elecciones generales, se realizará una votación plebiscitaria autorizada por la ley número 165 del 2020. Este plebiscito ofrecerá a los votantes la oportunidad de escoger una de las alternativas incluidas en el Puerto Rico Statute Act. Se presentarán las siguientes opciones en las papeletas: la estadidad, independencia y la soberanía de libre asociación con Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto cómo en el pasado la realización de plebiscitos no ha logrado resolver la condición de nuestro estatus colonial por no contar con el consenso procesal, y no ser vinculantes a la acción del Congreso. Pregunto, ¿la Alianza País estaría de acuerdo en apoyar una asamblea constitucional de estatus como mecanismo procesal para deliberar, negociar y resolver las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos? Sí, de hecho, es uno de los puntos comunes que tenemos en la alianza, la idea de que en las elecciones generales no se resuelve las fórmulas de estatus. Sí se resuelve votar por un gobernador y por una comisionada residente en Ana Irma Rivera Lacén, que podamos estimular el que haya un proceso serio, democrático, sobre el tema de la descolonización. Así que mi compromiso es estimular un proceso de asamblea de estatus en donde podamos, los que creen en la independencia, en la estadidad, en la libre asociación, elegir unos delegados democráticamente que pueden representar distintas ideologías no coloniales ni territoriales y luego reunirse en comisiones por cada una de las opciones de estatus, desarrollar cuál es su propuesta hacia los Estados Unidos. Y el próximo paso entonces es ir mediante una comisión negociadora, todos juntos y juntas, ¿verdad? Que hayan sido electos, que representan la legitimidad del pueblo de Puerto Rico. Ahí el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos a nivel ejecutivo, medios de comunicación y decirle, nosotros discrepamos con respecto a cuál debe ser el estatus final, pero en lo que estamos de acuerdo es que llegó el momento que ustedes contesten. La estadidad, ¿es viable o no es viable? Si es viable, ¿bajo qué condiciones? ¿Español, inglés? ¿Siendo territorio incorporado por cuánto tiempo? ¿Cuántos taxes pagaríamos? Etcétera. Y que el país sepa sobre eso. Libre asociación, ¿cuáles son las condiciones de la asociación? La independencia, ¿cuál es la transición a la independencia? Y una vez sepamos y queden sobre la mesa las fórmulas que queden sobre la mesa, el país se exprese nuevamente con conocimiento de causa, habiendo vinculado al Congreso de los Estados Unidos. Esta es la propuesta más democrática, más seria, donde el país participa en varias ocasiones, se vincula al Congreso y hay votación final democráticamente para resolver este tema. Así que ese es el compromiso que nosotros tenemos y coincidimos con la propuesta de Asamblea de Estatus. Gracias. Esto es un tema que a todos aquí nos apasiona, como sindicalistas, como personas que luchamos por la clase obrera trabajadora, y es sobre la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal es una institución antidemocrática, creada por el Congreso de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos por la ley promesa. La misma ha intervenido en las aprobaciones de los presupuestos generales y en todas las medidas legislativas que de una forma u otra tienen impacto fiscal. La gran mayoría de las medidas propuestas por la Junta, así como las leyes anuladas y su indebida intervención en las negociaciones de los convenios colectivos, han afectado adversamente a la clase trabajadora organizada en el sector privado como gubernamental. Si usted sale gobernador, ¿estaría de acuerdo en exigirle al Congreso de los Estados Unidos la salida inmediata de este organismo colonial? Y como paso previo se le legisle preliminar el desembolso a los fondos públicos para sufragar los gastos de la Junta. Sí, de hecho, ya habíamos conversado, pero lo reitero rápidamente. Hay que enfrentarla como un proyecto de país. Pero uno de los proyectos de ley que yo presenté, que fue aprobado en el Senado para que el Departamento de Hacienda no desembolsara los millones de dólares de gastos para la Junta de Control Fiscal y crear así
la obligación de que el Congreso viera que había problemas y tuviera que actuar con respecto a la Junta no fue aprobado en la Cámara en aquel momento. Mi compromiso es que haya las condiciones para que el Congreso se vea forzado a eliminar ese ente antidemocrático y penalizante, como usted lo llama. Y que yo coincido. Ok, quiero añadir algo a la pregunta que él hizo, para ver si la conteste. La Junta de Control Fiscal ha excedido sus poderes aquí en Puerto Rico. En ellos está los convenios colectivos. El patrono de nosotros, los patronos de nosotros no es la Junta. ¿Cómo usted, como gobernador, trabajaría los convenios colectivos que no fueran a través de un plan de clasificación? Y sí, para hacerle justicia a todo el mundo, mira, con un convenio Los colectivo. convenios colectivos son como contratos, ¿verdad? Son Es así. ley entre las así. partes. Y Es por lo así. tanto, hay que respetarlo porque aquí lo que ha pasado es que como que hay contratos que son sagrados y hay contratos que están escritos, ¿verdad? Como en la arena. Y yo creo que en ese sentido, la justicia para trabajadores que son productos de negociaciones que se hacen para tener, se les llaman beneficios. Yo no los llamo beneficios, yo creo que son condiciones honrosas para quien trabaja, que en algunas ocasiones y en algunos casos se le podría incluso llamar migaja, y que son producto de tanta lucha, pero al menos se logra algo, al menos se logra algo, al menos se da un paso. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido hay que honrar esos convenios colectivos. ¿Cómo lograrlo? Me reitero, ¿verdad? Como he dicho anteriormente, a la Junta hay que generarle presión al Congreso de los Estados Unidos, hay que generar presión aquí a través del Departamento de Hacienda. Hay que establecer un plan de país en donde todos y todas de todos los sectores podamos con una sola voz, como lo hemos hecho en el pasado, darnos a respetar. Ok, quiero terminar con una última pregunta que no la escuché en la noche de hoy, y es sobre la educación en el país y sobre los recortes en la Universidad de Puerto Rico. Queríamos saber cómo trabajaría con la educación en Puerto Rico y con esos recortes, porque entendemos que es no fundamental, es un derecho que tenemos, Claro. la educación, y queremos que eso mejore en este país. Mira, con respecto a la educación, para el Departamento de Educación, yo creo que es la descentralización, pero no es la que están proponiendo. Ese modelo de idear lo que ha hecho es crear pequeños departamentos de educación donde se está politizando en términos segmentados, burocratizando y utilizando el mismo criterio para reclutamiento, supervisión, etcétera. Y por lo tanto, creo que en ese aspecto hay que devolverle, sí, en la descentralización, pero la decisión tiene que estar en manos de quien es la comunidad escolar, no de arriba hacia abajo. Y ese es un problema con el Departamento de Educación con el cual yo tengo un compromiso para atenderlo. Yo menciono a la Universidad de Puerto Rico y yo coincido con usted que ambos temas son temas importantes, pero en el caso de la Universidad de Puerto Rico es dramático, porque en el caso de la Universidad de Puerto Rico, en los últimos años le han recortado el 50% del presupuesto, con la excusa de que hay menos estudiantes. Pero oye, si hay menos oferta académica, menos condiciones estructurales, menos justicia para los empleados que están por contrato dando clases por años y que no los han nombrado en propiedad, bueno, pues entonces los jóvenes no están viendo en la universidad, o los menos jóvenes, pero que quieren readiestrarse con otros modelos de educación, no encuentran espacio. Mi propuesta es decretar la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial. En segundo lugar, restituir la fórmula del 9.6 que existió y que fue derogada, y hay que restituirla para garantizar que la universidad tenga un presupuesto estable dentro de las condiciones económicas del país. Y además, el adoptar el modelo que se preparó en el informe multisectorial de la Universidad de Puerto Rico para garantizar que la gobernanza universitaria sea independiente del gobierno, democrática, y que sea la comunidad universitaria la que pueda establecer su modelo de gobernanza en representatividad balanceada. Porque ahora hay un representante de los profesores, un representante de los estudiantes, todos los demás representantes del gobierno, y así es que han ido llevando a la universidad donde estamos. Yo creo que podemos lograrlo. Es la zapata, la educación, sobre la cual se puede construir un nuevo país. Okay. Bueno, le damos las gracias por Gracias. aceptar hoy esta invitación. Un aplauso Gracias. para usted.
Entendemos que fue fructífero esta conversación. Cada una de las preguntas las contestó, que van a ser de ayuda para el pueblo de Puerto Rico y los unionados y trabajadores para evaluar luego en las elecciones inteligentemente por quién van a votar. Muchas gracias nuevamente, gracias a ustedes Gracias. y nos Que se veremos repita. en las elecciones. Así será.